amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. ¿Cómo atacar al rey desde el flanco de dama? Dignepo, partida número 6, aprendiendo del Mundial 2023. El blanco aplica el patrón de avanzar su peón de H4 a H5, aprovechando las debilidades del enroque negro, pero antes la estrategia se centró en el ala de dama, facilitando la actividad de la torre blanca en la séptima fila, lo que ayudó considerablemente al ataque en el otro ala, en el ala del rey. El encuentro comenzó con D4, caballo F6, caballo F3, D5, alfil F4, empleándose el sistema Londres. C5, E3, caballo C6, caballo de B a D2, C por D4, E por D4, alfil F5. También se ha empleado otro desarrollo en este momento, como es alfil G4, a lo que sigue C3, E6, que es una posibilidad que nos recuerda al gambito de la dama, variante del cambio con los colores invertidos. Seguimos con alfil F5 y C3. Refuerza el centro y da salida a la dama para un posible dama B3 característico de esta estructura. El desarrollo alfil B5 es otra alternativa, pero creo que no ofrece mucho al blanco. Con la ubicación de la torre en la columna semiabierta por medio de torre C8, no hay ventaja alguna para ninguno de los bandos. Por lo tanto, continuamos con C3, E6 y ahora igualmente dos posibilidades, alfil B5. Esta clavada no brinda mucho o casi nada al blanco porque caballo E5, que sería su idea principal, se podría contrarrestar sin mucha dificultad. Con dama B3 atacando el peón de B7, dama D7 y alfil E2 sería otra forma de conducir la lucha. Alfil B5, alfil D6. No era necesario cambiar estas piezas ahora. La tranquila alfil E7 es suficiente y si el blanco intenta, por ejemplo, caballo E5, seguiría dama B6 con equilibrio, con juego similar para ambos jugadores. Tras alfil D6 se produjo el cambio alfil por D6, dama por D6, enroque corto, torre E1. Estamos en una estructura del gambito de dama, variante del cambio con los colores invertidos. El plan de las negras, por regla general, estamos hablando con los colores cambiados, es el ataque de las minorías por medio de B5 y B4, que es la estructura esta, pero recordemos que estamos hablando de colores cambiados. Por lo tanto, si las blancas tuvieran esta estructura de las negras, entonces harían B4 y B5, pero estamos en esta posición cuya estructura genera el plan general de ataque de las minorías por medio de B5 y B4, intentando dejar débil el retrasado el peón de C3. Las blancas jugarían caballo E5 buscando contrajuego en el ala del rey. Siguió H6 y ahora el blanco respondió con caballo E5, considerado una novedad. Movimiento que además ofrece Stockfish como primera opción. Anteriormente se había jugado el avance A4, que con los colores cambiados es un plan para limitar el avance B5, con el fin de que si se realiza el cambio A por B5 se abre la columna A. También tiene la idea de ganar espacio por medio de A5.
Esta posición se presentó en la partida Kamsky-Marcus en un torneo Titled Tuesday Internet Open 1 en febrero del año 2020. Regresando a caballo E5, el negro respondió con caballo E7 a 4. Ya mencionamos cuál es la idea de esta jugada: impedir o limitar el avance B5 de las negras y además hacer A5 si es posible. Las negras respondieron con A6. Fuerza al alfil a ubicarse en una buena casilla y se debilita sin necesidad el ala de dama. Mejor era dama B6, que amenaza A6 ganando el peón de B2, con lo que el blanco tiene que jugar ahora a la defensiva, aunque conserva una posición algo mejor que la del negro con la respuesta caballo B3, debido a la sensación de mayor espacio en el centro y en el ala de dama que tienen las blancas, aunque nada que pueda perjudicar al negro. El plan de Nepo fue A6, alfil F1, caballo D7. Desea eliminar el molesto caballo E5, pero selecciona la continuación menos útil. Otra continuación es dama B6, que es un plan más fácil para luchar por la igualdad, o al menos que el blanco no aumente su ventaja como lo ocurrido en la partida. Siguiendo a caballo D7, el blanco continuó con caballo por D7, dama por D7 y A5. Comienzan las dificultades en el ala de dama, donde se debería tener contrajuego, pero el ataque de las minorías B7, B5 y B4 no es posible. En cualquier momento que se realice B6 o B5, la apertura de la línea A deja al descubierto el peón de A6, que ha sido fijado con el movimiento actual. Seguimos. Dama C7, dama F3, torre de F8, torre A3. Un movimiento algo extraño, pero que se ha visto en partidas de carpos con el fin de trasladar la torre a la columna B, aprovechando la debilidad de B6. También mantendrá la posibilidad de doblar las torres si se abre la columna A, así como defender el peón de A5 si el negro lo ataca con caballo C6. En definitiva, una jugada útil. Alfil G6, caballo B3. Se dirige a C5 creando molestias en el ala de dama. Caballo C6, dama G3. El cambio de damas favorece por regla general al blanco, que tiene ventaja en el ala de dama. Dama E7 fue la respuesta de Nepo. A pesar de todo, mantener las damas también está a favor del blanco. Por lo tanto, era preferible el cambio dama por G3, H por G3, torre C7 y caballo C5, que es un final inferior para el negro, pero con mayores posibilidades defensivas. Tras dama E7, H4. ¿No les resulta familiar este tipo de jugada? Si es posible, se juega H5 fijando los peones en el ala del rey, con lo que la casilla G6 se hace más débil. El negro respondió con torre E8. A pesar del final inferior, era mejor proponer el cambio de damas, nuevamente llevando la dama a C7. Pero sigamos con la partida. Después de torre E8, caballo C5. Una pieza realmente muy molesta. El negro se pone nervioso e intenta contrajuego en el centro por medio del avance E5. Cuando existen posibilidades de ataques del contrario en cualquiera de los flancos, no es conveniente abrir el centro. Esto favorece a Dean, quien logrará una mayor ventaja. Por tal motivo,
Torre de A a C8 es algo preferible. El blanco reforzaría su ventaja en el ala dama con B4, manteniendo ventaja en este sector. Tras E5, continúa el encuentro con torre B3. Ahora tiene mucho más sentido este movimiento que ataca el peón de B7, cuya defensa es bastante difícil. Por lo tanto, se debe entrar en la continuación caballo por A5, que en realidad es lo mejor. Veamos el movimiento pasivo torre de A a B8, a lo que seguiría torre B6. Como mencioné antes, una maniobra que aparece en partidas de Carpo. ¿Se acuerda del comentario sobre A6 que debilitaba la casilla B6? Pues aquí tiene una de las consecuencias. Caballo por A5, torre por E5. Siempre se considera ventajoso el cambio de un peón lateral por uno central. Dama F6, torre A3, caballo C4, alfil por C4, D por C4, H5. Sigue con el patrón de ubicar el peón restringiendo el ala del rey negro. Existen otros dos planes como son la captura inmediata en B7 o también el avance directo de F4, que son perfectamente jugables. Ventaja clara de las blancas en ambos casos. Después de H5, alfil C2. Preferible era la simplificación con torre por E5, a lo que seguiría, por supuesto, D por E5, dama D8, aunque después de dama F3, el blanco mantiene la ventaja de su posición y evitando el empate con la captura del alfil H por G6, que seguiría dama D1 jaque, rey H2, dama H5 jaque, con jaque continuo, o recuperando la pieza con dama por E5 si el blanco se cubre con dama H3, puesto que tras dama por E5 jaque se recupera el caballo de C5. Pero después de rey G1 seguiría dama D1 con un continuo en la posición. Dama F3, como habíamos dicho, el blanco mantiene su ventaja. Regresando a alfil C2, caballo por B7. Después de esta captura, la posición negra va cuesta abajo. Dama B6, caballo D6, torre por E5. El caballo es intocable por torre E8 ganando la dama. Por lo tanto, dama por D6 está prohibido debido a torre por E8 jaque y la dama de D6 se va del tablero. Tras torre por E5, dama por E5, dama por B2, torre A5. Usará el trampolín de C5 para el ataque al ala del rey. Menos ventaja ofrecía la captura del peón caballo por C4, dama C1 jaque, rey H2 y alfil D3, que ofrece a las negras algún alivio. Torre A5, rey H7, torre C5. La torre desea incorporarse a C7, que es un movimiento humano. La máquina sugiere la defensa del peón de C3 con dama E1, manteniendo el ataque a los peones de C4 y F7. Pero somos humanos y Dean jugó como tal torre C5, a lo que Nepo respondió dama C1 jaque, devolviendo el favor con otro error. La captura dama por C3, torre C7 y dama D2 era preferible, donde las blancas tienen ventaja pero mínima. El peón de A de las negras puede avanzar creando preocupación y la dama puede ir a G5 defendiendo su enroque. Tras la jugada dama C1,
rey H2. El ataque de las blancas es irresistible, por lo que no hay defensa posible. Las piezas negras no tienen coordinación, mientras que las blancas gozan de una gran actividad. Quien jugó ahora F6 y dama G3. Protege C3, mantiene la mirada en G7 y protege su rey. El negro continuó con A5, intentando algo con este infante, y ahora caballo por C4. Esto es lo correcto. Siempre se debe tener cuidado porque las posiciones tienen ocultos recursos tácticos de salvación o de obtención de ventajas. Por ejemplo, torre por C4 es un error que lleva a la igualdad después de A4. El avance del peón A3 es muy fuerte. Puede seguir dama F3. Todavía se puede caer en inferioridad si se comete el error de jugar torre C7, puesto que las negras defienden su enroque con dama G5, con ventaja clara de este bando, que han detenido el mate en G7, atacan H5 y pueden seguir su marcha con el peón de A3. Por lo tanto, dama F3, pero ahora torre A5, con lo que la balanza de la justicia está en equilibrio. Luego de caballo por C4, que es la jugada correcta, A4, caballo E3. Cierra el paso de la dama hacia G5, con lo que se amenaza torre C7. La directa torre C7 permite la defensa dama G5, que resultará un final ganador para el blanco, pero la resistencia sería mayor. Después de dama por G5, H por G5, caballo A3. Los dos peones pasados centrales garantizarán la victoria, pero buscar el mate es una acción más agradable y segura. Por eso, Dean respondió con caballo E3, aprovechando la mayor actividad de sus piezas, y su adversario alfil B1. Un error en una posición que cualquier otra jugada igualmente sería error. No se puede defender esta posición. Torre C7. Se amenaza mate, que forzosamente hay que defenderlo con torre G8. Caballo D5. Las blancas amenazan el bello sacrificio dama por G7 seguido de mate, que vamos a ver ahora. El negro respondió rey H8 evitando dicha amenaza, pero para que los aficionados vean con claridad lo comentado anteriormente, si por ejemplo se hubiese jugado A3, sigue el sacrificio dama por G7 jaque, torre por G7, caballo F6 jaque. Observe la importancia del peón H5 en esta combinación que domina la casilla G6. Rey H8, torre C8 jaque, torre G8 y torre por G8 jaque mate. Luego de rey H8, torre A7, con la intención de jugar caballo E7 al tiempo que pone su fuerza, la fuerza de esta torre, sobre el peón de A4 para que no avance, pero igualmente era fuerte en este momento la directa caballo E7. Torre A7, A3, caballo E7. Si su estilo es de ataque, puede elegir este movimiento para finalizar con el mate, pero si le gusta disfrutar de una ventaja grande en el final, podría seleccionar el cambio de damas por medio de dama F4, dama por F4, caballo por F4, A2 y D5, con el avance victorioso de los dos peones blancos. Observe la importancia del torre A7 dominando el peón de A2. Pero Dean prefiere el ataque de mate con caballo E7, torre F8. Todo pierde. La otra alternativa era pasar al final con
el movimiento torre E8, caballo F5. También es factible caballo D5, amenazando el mate, dama G5, dama por G5, H por G5 y torre por A3, que es un final completamente ganador. O caballo F5, que nuevamente amenaza el mate en G7, dama G5, dama por G5, F por G5 y caballo D6, con ninguna esperanza de defender este final. Torre F8, D5 y ahora A2. No hay defensa. Por ejemplo, si se intenta trasladar la dama a E1, seguiría F3, dama E2 y dama C7, que amenaza caballo G6 y dama por G7 mate. Después de la jugada F3, las negras podrían cambiar las damas, pero como habíamos mencionado, el final es perdido. Y ellas lo que querrían, según los análisis de Stockfish, es mantener la dama, pero después de dama E2 seguiría dama C7, como habíamos mencionado, con la amenaza de caballo G6 y mate. Luego de la jugada a la partida A2, dama C7, se acerca el final. Se amenaza igualmente caballo G6 jaque y mate en G7. Por lo tanto, rey H7 y sigue igualmente caballo G6. Se amenaza dama por G7, que tiene que ser defendido como única alternativa torre G8 y dama F7. Las negras están prácticamente obligadas a abandonar ante la amenaza de mate después del sacrificio de dama por G8 y por esa razón Nepo abandonó. Por ejemplo, veamos la siguiente continuación. Dama G5, dama por G8, rey por G8, torre A8 jaque y ahora dos alternativas, rey F7. O de lo contrario, el rey se desplaza a H7 pero sigue igual el mate con torre H8. Luego de rey F7 sigue entonces torre F8 mate. Qué orgullosos se sienten los peones de H5 y D5 de contribuir al ataque de mate. Espero que esta partida le haya sido de interés en algunos aspectos tácticos, estratégicos del ataque, de las minorías, de las debilidades que se crean con A6 en la casilla B6 y las posibilidades de traslado de una pieza mayor desde A1 hasta el ala de dama, hasta el ala de rey, o a la séptima fila en el ala de dama para atacar en el ala de rey. Unas maniobras que, como mencionamos, han aparecido, o al menos lo he visto en partidas del excampeón mundial Anatoly Karpov. Como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.